Con las medidas de tendencia central y posición, podemos conocer los valores centrales de un conjunto de datos y la distribución de estos. Uno de los objetivos de las medidas de tendencia central es la de sintetizar la información de los datos, pero estas medidas por sí solas no bastan para ver su grado de significación. Veámoslo con un ejemplo. Consideremos las notas de dos grupos de 50 alumnos. En el primero, 25 alumnos obtienen un 10 y 25 un 4. En el segundo, los 50 alumnos obtienen un 7. Si calculamos la media en ambos conjuntos, es la misma. Si solo nos fijamos en la media, podemos afirmar que los dos grupos de alumnos son bastante buenos, pero lo cierto es que en el primer grupo hay 25 alumnos que han obtenido una nota excelente y 25 con mala nota, mientras que en el segundo todos los alumnos han sacado una buena nota. La media para el primer grupo es menos representativa que para el segundo. Hemos visto un ejemplo bastante exagerado para comprobar que las medidas de tendencia central necesitan un complemento, una medida que nos permita otorgar mayor o menor representatividad y que además nos muestren cómo se acomodan las puntuaciones, cómo se distribuyen, cómo se dispersan, y así nos ayuden a poner las medidas de tendencia central en contexto. Para eso nos servirán las medidas de dispersión. Recordando lo que decíamos, el cómo se distribuyen estadísticamente las puntuaciones en una distribución normal de una muestra de población, gráficamente se representa así, con la famosísima campana de Gauss. Esta campanita básicamente representa que si nosotros salimos a la calle y tomamos una muestra grande de población completamente al azar y medimos algún rasgo, como la inteligencia, los puntajes se van a distribuir así. La mayoría de los sujetos van a sacar puntuaciones por aquí, en torno al 100. Que suele ser la media. Pocos van a sacar puntuaciones bajas, casi nadie puntuaciones muy bajas, pocos altas y casi nadie calificaciones tipo genio. Las medidas de dispersión nos dirán entonces cómo se van a extender las puntuaciones de una variable de intervalo o razón a través de su distribución, indicándonos qué tan parecidas o distintas son estas puntuaciones entre sí. Podría ser que se parezcan mucho, por ejemplo, que tengamos puntuaciones de 100, 101, 102, 99 o muy dispares, puntuaciones de 110, de 85, de 60 y además señalan el grado en que los valores individuales se desvían del centro de la distribución, qué tan juntitos están de la mediana o qué tanto se alejan. La primera medida de dispersión son los máximos y mínimos. Esta es la medida más básica, ya que literalmente solo reportamos el valor máximo o mayor y el mínimo o menor de un conjunto de medidas tomadas. Y sirve para darnos una idea de la dispersión de la muestra. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un estudio donde se les pide a las personas recordar palabras. Dividimos nuestra muestra en dos grupos. Y en el primero, el número máximo de palabras recordadas es 10 y el número menor de palabras recordadas es 8, mientras que en nuestro segundo grupo, el número más grande de palabras recordadas es 11 y el menor es 3. Esto nos da una idea de cómo en el primer grupo las personas recuerdan más o menos el mismo número de palabras. Los datos están muy poco dispersos, todos están entre 8 y 10. Mientras que en la segunda los resultados obtenidos son más variados, ya que las personas recuerdan desde 3 hasta 11 palabras. Por lo tanto, la distribución es mucho más dispersa. Esto nos ayudaría a empezar a realizar inferencias como ¿cuál es la variable distinta entre el grupo 1 y el grupo 2 que está influyendo en la diferencia de sus dispersiones? ¿Y esta diferencia es realmente significativa? Para responder estas preguntas nos ayudarán las siguientes medidas de dispersión. El rango, también conocida como amplitud total, es la siguiente. Este se obtiene de la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Si retomamos el ejemplo de las puntuaciones CI, imaginemos que el valor más alto es de 120 y el más bajo es de 78. Si restamos 78 a 120, tenemos un rango de 42. Hay una diferencia de 42 puntos entre el valor más pequeño y el más alto de este conjunto de datos. Esta cifra permite que diferentes muestras tengan rangos similares, aunque difieran sus máximos y mínimos. Por ejemplo, una muestra puede tener un recuerdo máximo de 9 palabras y uno mínimo de 1, en tanto que otra puede tener un recuerdo máximo de 11 y uno mínimo de 3. Al calcular su rango, vemos claramente que ambas tienen la misma dispersión de 8 palabras. Tanto el rango como el máximo y el mínimo aún tienen problemas para resumir de manera suficiente al grupo, pues tratan solo con valores extremos.
La falla se encuentra en que no considera si esos extremos son comunes. Por ende, una muestra de 15 personas podría incluir una con un recuerdo de 3, otra de 11 y todo el resto el mismo recuerdo de 7. El grupo tendría el mismo máximo y mínimo, y por tanto igual rango, que otro grupo cuyas puntuaciones de recuerdo tuvieran una dispersión más equitativa entre 3 y 11. Algo que puede ayudar a solucionar esto es el rango intercuartílico. Esta es una medida más precisa que el rango, pues permite obtener la diferencia que existe entre los cuartiles tercero y primero. Así localizamos la puntuación situada en el percentil 25. En otras palabras, el valor de puntuación más alto del 25% inferior del de abajo. Y la puntuación que esté en el percentil 75, el valor de puntuación más alto del 75% inferior. Y calculamos su diferencia, dándonos así información acerca de 50% de los casos más representativos, los que están a la mitad, agrupados en torno a la media. Y eliminamos así la influencia de puntajes extremos, que son realmente pocos y pues no tan representativos. La siguiente medida de dispersión es la varianza. Se representa así, S², la cual es la variación promedio de las puntuaciones en una distribución. Es decir, en promedio, cuánto varían o qué tan diferentes son unas de otras, tomando en cuenta la diferencia entre el valor de cada persona y la media del grupo. Se obtiene al restar a cada uno de los valores el valor de la media y luego elevar al cuadrado cada una de las diferencias, sumar dichas diferencias al cuadrado y dividir esa suma por el número total de datos menos. En resumen, con esta fórmula. No es necesario aprenderla, no se preocupen, ya que el valor de la varianza suele estar ya calculado, ya nos lo dan. La varianza mide la dispersión dentro de un conjunto de datos, que tan dispersos se encuentran a lo largo de toda la distribución. Si el valor de la varianza es pequeño, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados. Si por el contrario el resultado de la varianza es mayor, quiere decir que los elementos dentro del conjunto que se analiza están dispersos por todos lados, muy separados unos de otros. La varianza tiene además otra función muy importante. Esta es la de generar la desviación estándar. La desviación estándar describe cómo las puntuaciones de una variable, ya sea de nivel intervalo, razón u ordinal, se extienden a lo largo de la distribución, pero en relación con la puntuación media, indicando en promedio qué tan lejos está cada puntuación de la media. Mientras que la varianza contempla qué tan dispersos están entre sí, la desviación estándar indica qué tan dispersos están en relación a la media, y al igual que la varianza, su valor será más alto en la medida en que sea más elevada la dispersión de las puntuaciones alrededor de la media. Se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza. Es importante porque se expresa en la misma unidad de medida que la medición original, puntos CI, cantidad de palabras, edad, y porque se usa para establecer puntos de corte donde se marcarían diferentes rangos de valores. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de las pruebas psicométricas establecen que 100 es la puntuación promedio de SI y la desviación estándar es de 15. Así podemos generar rangos basados en esto. 100 menos la desviación estándar menos 15 es 85 y más una desviación estándar es 115. Podemos afirmar entonces que quienes puntúen entre 85 y 115 tienen una inteligencia promedio. Ese sería nuestro rango. Y así sucesivamente hacia abajo y hacia arriba. Esto nos ayuda a interpretar una puntuación específica, tal como se ejemplificó en el módulo de evaluación cuando se habló de las pruebas de inteligencia Wechsler. Por último, tenemos el coeficiente de variación. Hay casos en los que tenemos que comparar poblaciones en las que las unidades de medida son distintas o que aún teniendo la misma unidad de medida difieren mucho sus magnitudes. Por ejemplo, si tuviéramos que comparar la dispersión del peso y la altura en los alumnos de un centro educativo, o si quisiéramos comparar la dispersión de las alturas de una población de caballos y otra de ratones. Para los casos anteriores necesitamos una medida de la dispersión en la que no influyan las unidades. Para esto nos servirá el coeficiente de variación, el cual mide la dispersión relativa de los datos. Se emplea para comparar la dispersión o variabilidad de dos o más grupos. Como no tiene unidades, es muy sencillo de interpretar. Cuanto mayor sea, mayor será la dispersión relativa con respecto a la media y menos representativa será la media.